agente de la salud o profesional de la salud a realizar prácticas que están en contra de sus convicciones éticas, respetando la internacionalmente reconocida objeción de conciencia, pero por supuesto esperemos no tener que llegar a esto. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía de Betel, bienvenidos al especial. En estos momentos hemos visto unos videos que nos muestra como un ejemplo de lo que sucede en cada país del mundo, especialmente en esta región de América. Argentina era lo que veíamos nosotros, estas manifestaciones multitudinarias de personas que están a favor del aborto y lo exigen que sea despenalizado totalmente, y también la población que está en contra del aborto y lucha por la vida, porque ésta se mantenga desde la concepción. Y pues aquí en nuestro país no es la excepción. Tenemos estas marchas también que se desarrollan, estamos muy próximos al desarrollo de la Marcha por la Vida, y es por eso que hoy vamos a hablar acerca del aborto. ¿Es un delito o es un derecho? Para eso me acompañan aquí en el set Carol Maraví, ella es bióloga y vocera de la Marcha por la Vida. Bienvenida, Carol. También está con nosotros Jorge de Lamas, es abogado, para hablar acerca de cómo se encuentra este tema en la parte legal de nuestro país. Gracias, Jorge. Gracias, Sandra, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Asimismo está con nosotros el doctor Ricarte Cortés, él es psicoterapeuta y también nos va a ayudar un poco a entender cuáles son las secuelas y qué es lo que ocurre en la mujer cuando se realiza esta práctica. Bienvenido, doctor. Gracias. Vamos a iniciar entonces este programa especial el día de hoy mostrándoles un video que nos llamó mucho la atención mientras íbamos revisando información sobre este tema. Es acerca de un grupo de personas que apoya una Fundación María en México, y pues son casi las palabras o los argumentos que muestran siempre las personas que están a favor del aborto. Vamos a escucharlo. Yo decidí apoyar a Fondo María porque creo que las mujeres que han tenido que recurrir a un aborto son estigmatizadas muy injustamente y son condenadas muchas veces también a pagar una pena injustamente también. Para permitir que las mujeres puedan decidir libremente y sin ser criminalizadas es un gran esfuerzo. Y me encanta poder ser parte de eso. Yo decidí apoyar dando esta lectura porque me parece que hay mucha ignorancia y mucho prejuicio respecto al tema de la interrupción del embarazo, y creo que no se puede generalizar para empezar, ¿no? O sea, no puede una persona que no sabe nada sobre la situación de una mujer juzgarla y decir que es un pecado o que es ilegal o que yo qué sé, cuando en realidad es algo que se hace porque se necesita hacer muchísimas veces. Porque me parece que es un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo, porque me parece una iniciativa muy válida y muy valiosa para las mujeres en este país que no necesariamente cuentan con los recursos, y peor aún, que no cuentan con la información adecuada. Creo que las circunstancias de un país como el nuestro, donde la desigualdad y donde la pobreza es terrible, penalizar el aborto es algo contra lo que tendríamos que luchar. Decidí leer el testimonio y apoyar al Fondo María porque a mí me hubiera gustado a mis 18 años que hubiera habido una fundación así. Yo aborté a esa edad. Creo también que hasta que no estás en una situación así, no entiendes la dimensión de las cosas, y me parece que también es importante que la gente que hemos pasado por eso podamos compartir nuestra experiencia y tratar de concientizar. Taparse los ojos y querer no verlo es una tontería, es una de esas medidas que simplemente hacen que las condiciones en las que las cosas suceden sean mucho más peligrosas. Que en lugar de ser una bendición para la vida, son realmente una cruz, ¿no? Y no pueden realmente avanzar
ni en sus vidas personales ni profesionales. Entonces, creo que hay que apoyar una iniciativa como el Fondo María. Para que las mujeres tengamos el derecho a decidir, para que tengamos mejores oportunidades de vida. Me encanta ser parte del esfuerzo que un grupo de gente está haciendo para que esto suceda. Yo estoy de acuerdo, creo que sí es decisión de ella, de ellas, así debe ser. Por eso apoyo al Fondo María. Es decisión de ellas, es algo que se debe hacer muchas veces. En fin, son muchos los argumentos que escuchamos siempre a favor de la mujer, ignorando la vida que está dentro de sus vientres. Carol, ¿qué puedes comentar acerca de los argumentos que ellos presentan? Para empezar, el nombre de la fundación está. Sí, el nombre de María, que bueno, utilizan a veces muchos nombres de mujeres importantes o que tienen una función en la historia, ¿no? En este caso usan María, que al mismo tiempo es un nombre muy común de muchas mujeres, pero también es el nombre de la Virgen María. Entonces ahí, como hablábamos de repente antes de comenzar el programa, estas organizaciones católicas por hecho de decidir, que también utilizan nombres para confundir a las personas. Entonces María suena a un nombre que te acoge como una madre, ¿no? Que te acompaña, y con ese nombre tan tierno te atraen. Pero luego lo que te están ofreciendo es algo que va en contra de la vida, en contra de la propia dignidad de la mujer, ¿no? Haciendo que en lugar de enfrentar una situación que sí puede ser dolorosa y de crisis, la eliminen por evitar un sufrimiento, ¿no? Entonces, en realidad estamos dejando de lado ese real acompañamiento que deberíamos hacer a las mujeres. Acompañarlas en ese momento de crisis, en una situación de repente de dolor, de abandono, frente a un embarazo inesperado, pero que debemos de dejar que la vida continúe y apoyar a la mujer para que tenga las mejores condiciones para o darle en adopción al bebé que por razones muy personales no puedan criar, o ayudarla a que puedan darle una vida y ser madres, ¿no? En todo. Claro que sí. En realidad el Fondo María tiene las iniciales de mujeres, aborto, reproducción, información y acompañamiento. Es una fundación que tiene ya algunos años en México, y sí, pues dentro de sus objetivos lo que busca es transformar el discurso sobre el aborto hacia uno luminoso, dice aquí, luminoso, honesto, y que subraye los aspectos positivos que pueda detonarse al tomar esta decisión de una forma digna y libre. Doctor Ricarte, usted que es psicólogo, psiquiatra, ¿tiene aspectos positivos la práctica del aborto? No, no las tiene. Yo soy médico y soy psicoterapeuta sistémico, trabajo con familias y con muchas mujeres, en verdad, que han pasado por el proceso de aborto. Y la verdad que justo una de las cosas que escuchaba decía, en verdad, casi todos los argumentos podríamos emplearlos al revés. O sea, porque lo mismo que han dicho se puede decir totalmente a la inversa en el propósito de hablar de vida, ¿no? Pero pensaba en esto que me estás preguntando respecto a si es positivo. La sensación de positivo, no hay mujer, por lo menos yo no he entrevistado a nadie, y más allá del discurso cultural, lo que sea que diga, que un aborto incluso espontáneo, no estoy hablando ni siquiera de un inducido, sea un evento agradable o luminoso, o tenga esa posibilidad. Es como decir pues que de pronto, no sé, tengo una tifoidea, perdóneme, no voy a decir, ese ejemplo está mal puesto, que tengo una, no sé, me salió una muela, entonces debe ser luminoso, está bien, pero estamos hablando de que hay un evento aquí que siempre es negativo, siempre. O sea, no hay forma de que un aborto, incluso espontáneo, no sea vivido con dolor, no sea vivido como algo que no querías que te pasara. Eso en principio. Ahora, cuando es inducido, cuando es un aborto que es provocado, obviamente hay otras connotaciones, que calculo que es a las que se refieren, eso de no querer ver o enceguecerse. Claro, el discurso es muy útil para rescatar lo que en verdad es positivo. Pero cuando yo el discurso lo varío para hacer blanco lo que es negro, lo que hago es me neurotizo, si es que no me vuelvo medio esquizoide. Me explico. O sea, para que yo pueda cambiar una realidad a partir del discurso, lo que yo hago es enfatizo lo que es real y lo pongo en énfasis. Digamos, me encanta el color rojo de tu saco, me encantan las rosas rojas, me encanta tu saco. ¿Me entiendes? Y he enfatizado que tu saco tiene el color rojo por lo que estoy viendo. Y es real, pero yo no diría,
¿sabes cómo me gusta el color verde que tienen tus rosas? Porque el verde es un color luminoso y da esperanza, por eso me gusta el verde. Entonces me dice, pero si no es verde. Pero hay que hablar porque todos digan que es verde. Eso es o neurótico o esquizoide. Neurótico en el medio que me tiendo a deprimir, tiendo a tener ansiedad, tiendo a vivir siempre con estados de angustia constante. Los rostros nomás de quienes te hablan de cuánta angustia o temor se puede estar viviendo. A un bloqueo emocional, a un bloqueo de mi capacidad de mostrar y sentir afecto, sobre todo con niños, con otras madres y con la maternidad misma. O sea, solamente el esfuerzo por querer bloquear esa situación ya me neurotiza, me enferma, me parte, me cinde. En cambio, lo que sí he visto es que mujeres que enfrentan su realidad, incluyendo el dolor que han sentido desde el espontáneo hasta el provocado, mujeres con 2, 3 abortos, que no es que han abortado una vez, no 3 veces, y que siguieron abortando y que no porque abortaron 1 o 2 veces dejaron de pasar el mismo problema. Es más, muchas veces el aborto perpetuó la violencia que sufrían por el tío, el abuelo, el esposo, quien sea, porque ese aborto hacía que no pasara nada, pues, ¿no? Y más bien años después, cuando por fin enfrentan la realidad, cuando le ponen un nombre a sus hijos, cuando sueñan con ellos y les desean el bien, cuando le piden perdón, recién ellas son capaces de decir, puedo respirar, puedo agradecer, puedo volver a vivir un poco y puedo vivir con esperanza. O sea, la negación de una realidad es enfermiza, es enfermante. Más allá de cualquier otra consideración, no ver lo que en verdad me ocurre, esto siempre es doloroso, siempre es sangriento, perdónenme la palabra, siempre es muy duro, siempre es el término, siempre es muerte. Hasta cuando se muere un enemigo, da pena. Hasta cuando matas a un asesino, da pena. Matar a un ser humano, por más chiquito que sea, que no lo hayas visto, no hay manera que en tu naturaleza no te provoque algún nivel de dolor. Negarlo es neurotizarse. Hablan también acerca de que es un derecho de la mujer. Tú como abogado, Jorge, ¿qué nos puedes comentar de todo lo que se ha escuchado? Mira, en primer lugar hay que dejar claramente establecido que no hay ningún tratado de derechos humanos que establezca que el aborto es un derecho. No hay ninguno. Es más, si nosotros revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el preámbulo se refiere a la gran familia humana. Es decir, ni siquiera hace una distinción entre el ser humano en su etapa intrauterina como el que nace, el nacido. No lo hace. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener en cuenta de que no estamos hablando solamente de cambios legislativos. Me voy a explicar. A veces el argumento legal tiende a caerse cuando te dicen cambia la norma, cambia el derecho. Pero no es así en el caso de derechos humanos porque tiene principios que tienen que aplicarse. Por ejemplo, el principio pro homine o principio pro hombre. ¿Qué significa ese principio? Que siempre se va a preferir aquella legislación que de manera más amplia protege el derecho humano. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, en el caso pongamos el caso nacional y pongamos que hubiera una sentencia de la CIDH, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitiera o solicitara que en el Perú hubiera aborto. El Perú podría decir que no, a pesar de que esta corte es internacional o supranacional. ¿Por qué? Porque contiene en su legislación una mayor protección al concebido. Y en base a ese principio se debe respetar la legislación que es más amplia en protección. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. No existe derecho al aborto y además se deben preferir las normas que protejan más ampliamente los derechos humanos. ¿Okay? Segundo, siempre se ha hablado respecto del aborto a través de un caballo de Troya que se llama los derechos reproductivos de la mujer. ¿Ok? Claro, es un derecho creado que todavía ni siquiera ha sido instaurado en un tratado internacional, es decir, los estados no tienen consenso al respecto de esto. Ahora, se entienden los derechos reproductivos como aquella libertad para la cual una persona puede decidir tener hijos y cuándo tenerlos, ¿ok? Está bien. Pero los derechos no pueden afectar otros ya establecidos cuando creas uno. Por ejemplo, mi derecho a adquirir una propiedad no puede ir contra el derecho tuyo de propiedad. Es decir, está bien, tengo derecho a adquirir una propiedad, pero no violando el derecho de otra persona. En ese caso, los derechos sexuales y reproductivos deben entenderse de esta manera, si es que ya no están contenidos realmente en nuestras libertades que ya tenemos en la Constitución. De esta manera tú puedes elegir cuándo tener y no tener un hijo, pero cuando ya ese hijo ya está en formación ya no puedes elegir. De la misma manera que en un ejemplo, por ejemplo, tú quieres votar y elegir tu presidente, tienes derecho, pero no puedes hacerlo cuando te da la gana. ¿Entiendes? Tienes que hacerlo
mediante las reglas o las pautas que están establecidas para ello y en el momento y en el lugar que está establecido para ello. Es como que porque no naciste todavía, entonces no eres persona. Esa distinción, porque cuando hablan del niño que está en el vientre, se refieren a él como embarazo, como feto, como embrión, como producto de la gestación, etcétera, pero no como persona, ¿no? Y en verdad no hay nada que biológicamente, ni médicamente, ni siquiera legalmente, es más, como consecuencia, por lo tanto, pueda distinguir eso. O sea, ¿cómo vas a, o sea, qué parte hace que, en qué momento podemos decir que no es ser humano, en qué momento no es persona? Es más, la primera vez que te enteraste que estabas embarazada, ya tu bebé, por lo menos te cuento, su corazón ya estaba latiendo, su corazón ya había un bebé que estaba en camino. O sea, no entiendo bien esa parte, ¿no? O sea... Claro, como dice el doctor, o sea, efectivamente, cuando tú te haces la prueba esa de orina, la típica de que te haces en el baño, ¿no? Ya tiene el bebito más de 3 semanas. Por lo tanto, el corazón ya está latiendo, late a las 21 semanas. Ya está como corazón latiendo. Ahora, las células cardíacas están latiendo un poco antes, un poco desordenadamente, pero ya la están latiendo. Pero hay otro argumento ahí que está en el video, que es el tema de no estigmatizar a la mujer, de no juzgarla. Y en eso podemos estar de acuerdo, porque no podemos, y lo he escuchado muchas veces también en el movimiento Pro Vida, que se habla de la mujer que ha abortado como una asesina. Efectivamente, si lo vemos del lado legal, fríamente, ha cometido un asesinato porque ha matado a un niño en el vientre materno, sí, pero no la puedes estigmatizar como una asesina, porque es una mujer que está en crisis, y el doctor le puede explicar mejor. Está en crisis y toma una decisión en crisis. Tú, cuando tomas una decisión en crisis, normalmente no tomas una buena decisión, porque la tomas desde el miedo, desde el temor, desde la desesperación, sin reflexionar, sin pensar, sin el acompañamiento de una persona que te ayude a ver todas las posibilidades que tienes, ¿no? Por el contrario, a mí me parece más bien abusivo hacer que una mujer que esté bajo esa circunstancia se vea forzada a tomar decisiones que le van a afectar el resto de su vida. O sea, permitirle que se le adjudique a ella la responsabilidad de tomar una decisión de esa magnitud, me parece hasta al contrario, abusivo, ¿no? O sea, no es justo que se le clave, como bien dices, ¿no? O sea, no. Al contrario, ¿cómo le vas a poner a ella? Ella está en pleno momento, hace poco me contaban, estaba por perder al bebé y tiene que firmar una autorización y esto está en la desesperación. Yo quiero que salga mi hijo. No, firme aquí, firme usted, quítenos la autorresponsabilidad. Yo, pero ¿cómo le vas a hacer que ella firme? ¿Qué valor tiene esa firma? No sé, tú me dirás. No sé. No. Esa es una realidad que se vive en los centros abortistas de países como España, por ejemplo, donde una vez que la mujer, para que entre la mujer, se hace todo lo posible, porque se convierte en un producto, un servicio producto. Pero cuando ya se termina el aborto no hay nada más, no hay acompañamiento, no hay ni responsabilidad por los úteros perforados, por los daños que ocurren, no hay eso. ¿Por qué? Porque se convierte en un producto. ¿Entiendes? Porque esta actividad se normaliza de tal manera y se insensibiliza de tal manera tanto el que la provee como las personas que lo promueven, que al final ya no importa la mujer pasa a segundo plano. Lo que importa es que haya más abortos, ¿no? De donde va el negocio, y eso es algo que vamos a ir observando durante el desarrollo del programa. Vemos cómo las que tienen el nombre de feministas o ultrafeministas llegan a presentarse así tan insensibles ante este acto. Vamos a ver a una líder feminista de Argentina que nos sorprendió al hacer la comparación del aborto con una extracción molar. Vamos a escucharla. Bueno, a ver, fue hace mucho tiempo. Yo tengo 40 años y, si mal no recuerdo, en ese momento tenía 24, 25, 26 tal vez, no me acuerdo bien. Tenía un embarazo de 8 semanas con los valores muy altos, o sea que estaba muy, muy sólido, me decía la ginecóloga, muy bien implantado todo el asunto, e intenté 2 abortos, uno sin éxito y otro muy exitoso. Uno no aborta porque se equivocó, un accidente. El aborto forma parte de las prácticas heterocoitales, es una de las posibles consecuencias y como tal debe ser vivido, es decir, como quien hace deportes de combate sabe que se puede desgarrar un músculo, sabe que puede terminar con la nariz rota o con algo dislocado, y por supuesto un aborto es mucho más sencillo que todo esto que estoy nombrando, es casi como procedimiento, ya sea con pastillas o por ameo, es casi como
sacarse una muela, y no estoy exagerando, así está contemplado internacionalmente por grandes instituciones que lo avalan, o sea, que lo ponen en la categoría como procedimiento, como operación, o procedimiento clínico, lo ponen como algo casi tan simple de realizar como una muela, como una extracción molar, quiero decir. Entonces, no tiene ningún riesgo realmente para la vida y es mucho más sencillo que todas esas otras cosas que nombraba. Es un método anticonceptivo de emergencia. Cuando todos los otros métodos fallaron, bueno, vos podés apelar a esto. Realmente yo recomiendo que se intente vivir de esa manera, que se lo intente vivir como una decisión alegre, donde no va a pasar realmente nada, donde todo lo feo que tiene esto es producto del entorno de clandestinización, criminalización, penalización, pero no del procedimiento y no de la decisión. Y bueno, es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida y la verdad lo volvería a hacer. Bueno, esa es la manera como ellas influencian dentro de los jóvenes, estas nuevas generaciones, para pues que ellos también tomen esta opción por el aborto, como ella bien lo menciona, cuando los otros medios anticonceptivos no le resultaron. A mí lo que más me sorprende es que al inicio ella dice que está bien consciente y bien segura de que el niño está en las mejores condiciones dentro de su vientre, pero sin embargo así ella pues se practicó el aborto, uno sin éxito y el otro sí fue exitoso. O sea, se imaginan la tortura que la criatura ha estado recibiendo dentro en su primera práctica de aborto y en la otra ya donde ella totalmente quiere terminar con la vida de este ser, Carol. O sea, ¿cómo te deja estas declaraciones de parte de esta lideresa feminista? Me da pena, mucha pena por esa chica. Yo creo que debería ir al consultorio del doctor, obviamente. Claro. Sí, o sea, eso es un poco lo que te decía, ¿no? Esa es yo no quiero catalogarla a ella porque también lo que siento finalmente es eso, o sea, mucho dolor, mucha pena, y dolor y también cuestionamiento personal por lo que nosotros hacemos, por personas como ellas, que no tienen acceso a un testimonio que sea lo suficientemente importante como para que quieran apostar por la vida, y más bien tenemos que cuestionarlo, porque creo que es real, que hay una negación tan fuerte de la realidad que incluso los enferma, porque probablemente la realidad que viven no tienen, en verdad, o no ha habido quien sea capaz de llegar a ellos, ¿no? Pero sí, efectivamente, las personas somos capaces de negar la realidad a este extremo, como lo que acabamos de ver, con cosas que ahora se ha hecho una distinción entre las feministas y las feminazis, porque en verdad hay como en todos extremos, pero sabemos hoy que hay cosas que son totalmente refutables, ¿no? Como por ejemplo decir que yo sin querer mencioné lo de sacar la muela, no sabía que iba a poner el ejemplo, pero a ver que te saquen una muela. Primero que sacarte una muela tiene riesgos. Y un aborto, o sea, un legrado, cualquier modalidad de aborto, por supuesto que médicamente tiene riesgos. Y con pastilla, con lo que sea, no hay manera. O sea, este es un procedimiento, o sea, la comprensión del proceso que implica un embarazo, de todo lo que implica la reproducción humana, es una maravilla tan compleja que involucra tanto la realidad de la mujer embarazada y del niño que está por nacer, que, o sea, creer que se le puede interrumpir y es como te decía, como cortarte las uñas, pero para no ponerle la muela, porque a mí odio que me saquen la muela, la verdad, no, nada que ver, o sea, médicamente eso no hay forma de ¿cómo se llama?, de argumentarlo, ¿no? ¿Sabes qué, Sandra? Lo que tú ya ves ahorita en esta mujer es una consecuencia de un trabajo de años respecto a lo que es el tema lingüístico a la hora de referirnos a las cosas, el uso de eufemismos. Te explico por qué. Porque cuando tú no hablas de interrupción voluntaria del embarazo, uno está hablando solamente de un proceso natural. ¿A quién estás invisibilizando cuando dices eso? Al ser humano con derecho a la vida que está dentro de la mujer. Ahí quiero reforzarte eso porque ahí es donde creo que también, perdóname con eso, soy como muy fuerte con el tema de no conversar con el diablo, y esta cosa nos lleva al caos. No solamente se invisibiliza al bebé, se invisibiliza a la mujer, claro, que no está, ni siquiera está detrás de ese corte pelo, ni detrás de los tatuajes, ni detrás de nada, ni siquiera ese polo que tiene ahí, que estoy seguro que no se dedica a esa profesión, que ella está poniendo ahí con una forma media despectiva o no sé qué, pero en ese discurso particular. O sea, ojo, no solo se invisibiliza al niño, se invisibiliza también a la mujer. En ese proceso hermoso desaparece porque se convierte en una cámara de reproducción, una réplica,
o una boca que tiene muelas en la que se le puede extraer cosas porque le sobran. Y como hablas de un proceso interno, ya es equiparable a la digestión, ya es equiparable a la muela, ya es equiparable a cualquier cosa, porque en ningún momento cuando le pones ese título, porque los cambios no son inocuos, o sea, hay que entender que el manejo lingüístico en las campañas de cambios culturales o para que existan conductas que se permitan en la sociedad, requieren también de unas estrategias lingüísticas. Entonces, cuando tú ves eso, vas a darte cuenta que lo que están haciendo ahí es cambiar todo el enfoque y además despersonalizar al ser humano no nacido, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Por qué? Porque todas las veces que se ha intentado destruir seres humanos, el argumento ha sido quitarle algún atributo para decir, no, él no es como yo, como cuando Hitler hizo lo mismo con los judíos. Entonces, es la misma estrategia. Para quitarle el valor a la vida intrauterina hay que quitarle algún atributo. Entonces, ahora inventamos una ficción jurídica y le llamamos persona sí, persona no. Y le digo ficción porque, como bien ha dicho Carol, en ninguna parte de la ciencia hay esa distinción, porque el desarrollo humano es continuo. Sí, desde el momento de la concepción. Y otro tema hay ahí también es que, claro, se cosifica al ser humano al compararlo con una muela, ¿no? Además que se le da todas las características de una situación dolorosa, molesta y que tengo que extraer porque me duele, porque me molesta. Entonces lo convierte justamente en ese tumor, en esa muela y en eso que me estorba y que tengo que sacar. Y luego es un alivio que no me saqué. Esa es toda la figura que están armando. Además, la chica al comienzo dice, porque yo tengo ahora 40 años y esto me pasó cuando tenía 23. Bueno, no sé si era 24, 25 o 26. ¿Por qué? Porque está bloqueando el recuerdo. No quiere recordar, porque si ella se pone a recordar realmente el momento, entra en crisis en ese video y se pone a llorar. No, y hay cosas que tú vas aprendiendo. Yo tengo algunos años trabajando con personas y te das cuenta, cuando mencionas, hay cosas que no puedes evitar, ni siquiera cuando quieres hacer bien el discurso. O sea, cuando tú dices, aborté, a ver, mírale si puedes sacarle una sonrisa en ese momento, cuando me sometí, o sea, el rostro, la mueca de risa es difícil, porque no se puede, y eso es lo que duele. Y eso que dices tú de cosificar a tu hijo te trae el regalo de devolverte dignidad. Cuando tú cosificas a tu hijo, te cosificas tú. O sea, eres tú la que eres víctima. Y aquí viene el tema de las defensas. Tenemos que defender, no solamente en la vida de este niño, la vida de estas mujeres que son víctimas de otras cosas mucho más poderosas que ellas, en un proceso de crisis en la cual están sometidas. Ojo, porque a veces, sin querer, nos convertimos así como hacemos cargamontón, y nos vamos contra la única que en verdad también es parte del problema, porque ella es una víctima, ojo, ella es lo que yo veo es una víctima. ¿De quién? Eso es lo que tendríamos que determinar y más bien trabajar, no sé si para enfrentarlo o para en todo caso coger a esta señora o estas señoritas que pasan por estas situaciones, ¿no? Vamos a ir a un corte en estos momentos y al regresar tenemos extractos del testimonio de Patricia Sandoval. Ella tuvo una experiencia también con esta práctica del aborto, incluso formó parte de las trabajadoras de Planned Parenthood y bueno, vamos a conocer ya su testimonio, así que quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos en su programa El Especial de Betel Informa, hoy con el tema del aborto, un derecho o un delito. Y pues en estos momentos vamos a conocer el testimonio de Patricia Sandoval, quien como
Lo habíamos mencionado antes de la pausa, pues se realizó por 3 veces esta práctica y no es para nada como dijo en el anterior espacio esta feminista argentina de que el aborto es como extraerse una mela. Mejor vamos a escucharla ella misma. La tercera vez que me embaracé dije ya es el colmo, cómo volví a caer en esto, ya no me quiero sentir culpable. Yo le voy a echar mentiras a mi novio y le voy a decir que yo lo quiero, que me quiero casar con él, pero que no es el momento de tener bebé. Y le voy a echar mentiras para que él me acompañe a abortar este bebé. Lo voy a convencer. Y es lo que pasó. Él me acompañó a la clínica de aborto. Él tenía mucho miedo de que yo lo iba a dejar. Por eso lo hizo, ¿verdad? Y yo recuerdo que durante el aborto, él me apretaba la mano y lloraba mucho. Y entre mí pensaba, Dios mío, él está pensando en este momento que es mi primer bebé que aborto, cuando yo ya he asesinado 2 bebés anteriormente, ¿verdad? Ahí es donde me sentí como la peor basura del mundo, como totalmente una asesina. Me sentía desesperada, me sentía deprimida, con una inquietud y no entendía por qué. Se iban empeorando esos sentimientos, una tristeza terrible. Me empezaron desórdenes de comer, desórdenes de jalarme el cabello. Yo constantemente con la ansiedad me jalaba mucho mi cabello. Desórdenes de autoestima, muchas cosas comenzaron después de los abortos. Y yo quería huir. Doctor Guicarte, ¿qué nos puede comentar sobre estas consecuencias psicológicas luego de que la mujer se practica los abortos? Sí, bueno, o sea, lo que comentábamos, ¿no? O sea, primero que naturalmente implica irte un poco en contra de ti misma, por lo tanto las consecuencias tienen que ver con cómo te vas a sentir contigo misma. Lo segundo, este esfuerzo de bloquear este evento tan doloroso. Bloqueo emocional pasa incluso hasta por bloqueos hasta de tipo de la memoria mismo, o sea, no recuerdas esas situaciones o las tienes que volver a evocar reconstruyéndolas muchas veces. Y claro, esto te lleva a una situación de neurosis, muchas veces de depresión. Hay amplios estudios de muchísimos años, es más, hechos por médicos abortistas en su tiempo, los precursores o los dueños de grandes cadenas de clínicas abortistas, sobre todo en Norteamérica, hay estudios clarísimos donde ellos mismos ponen claramente que la depresión, el nivel de procesos de trastornos psiquiátricos en pacientes que han sufrido abortos es mucho más alta que en la población general, que la incapacidad para poder expresar cariño en los nuevos embarazos o para embarazarse es cada vez mayor. O sea, hay consecuencias psicológicas que inclusive son independientes del nivel cultural o del nivel social. Un poco tratando de explicar esto de que, claro, es que lo que pasa es que es el discurso bendito. Entonces, como ellos dicen, claro, soy una asesina, entonces como me siento una asesina, entonces me siento mal. Y realmente no pasa solo en esas personas. También en mujeres que por todos los medios que entienden que hicieron bien, se van sintiendo, digo, pero ¿qué cosa quieres que te diga? O sea, ¿cómo quieres que te ayude si tú no quieres reconocer lo que tú misma has hecho? Entonces, cuando tú te comienzas a confrontar y ellas por fin dicen, sí, o sea, sí lo sé y sueño con eso, y no sé, claro, es el discurso, o sea, no es el discurso social, eres tú misma clamando por reconciliarte. Entonces, hasta que ese evento no acontece, no hay esa fusión, esa reintegrarte, y no hay salud. Y no hay esa liberación, ¿no? De lo que tiene contenido ahí dentro. Claro, y ahí hay que quitarle, por supuesto, cualquiera que te pretende estigmatizar está mal, cualquiera que te pretenda juzgar, no solo eso, de cualquier cosa está mal, pero particularmente aquí. Tú lo que necesitas es alguien que te permita lograr justamente reconciliarte contigo para que puedas seguir viviendo, para que puedas seguir disfrutando de la hermosura de ser mujer y si Dios quiere nuevamente tener otro bebé. O sea, eso es lo que puedas permitirte, lo que te perdones y puedas volver a concebir si quieres o adoptar o lo que tú quieras vivir como madre, ¿no? Comenta también acerca de la pareja que le acompaña porque tenía temor a que ella la dejara. ¿Qué pasa cuando la pareja sí quiere tener al bebé pero la mujer no? ¿En lo legal cómo es esto, Jorge? Bueno, en Perú sí. En Perú, en la legislación nacional, sí el aborto no está permitido, así que no se daría estos casos. Pero lo que he podido apreciar de algunos documentales norteamericanos, porque sobre el tema se ha dicho mucho allá, es que el padre no tiene derecho a decidir sobre la vida del ser humano. No, es la mujer la que tiene el derecho a decidir, porque ellos lo han instaurado así mediante la
La Corte Suprema lo instauró así, en un caso bien conocido, donde la protagonista de ese caso, la demandante en ese caso, después se arrepintió y dijo que había mentido en el juicio porque había sido manipulada por los abogados activistas pro aborto. Aún así, la Corte Suprema nunca se pronunció respecto de esto, aún sabiéndolo, aún a pesar de que lo había hecho público. Pero en este caso, lo que sucede en esos países, y en los países que se ha aprobado el aborto por semanas, libre o por causales, el padre no tiene ningún derecho. Es decir, también a él se le saca de la jugada, se le minimiza. Claro, porque hay algunos que son ellos mismos los que le piden que aborte a la mujer, pero hay otros que sí quieren tener el hijo. Muchos, en realidad, lo que está creciendo en Estados Unidos, y se ha visto en las encuestas, es que los varones y las mujeres empiezan a cambiar del proaborto al provida, ¿ok? Y eso se da. Entonces quiero decir que hay muchísimos más casos en Estados Unidos en los cuales es el varón el que pide ese derecho, pero no, o que el que pide que por favor dé a luz. Pero mira, hay un documental que sería bueno que la gente lo vea, que se llama La Píldora Roja, en el cual inclusive la madre puede dar en adopción al niño a pesar de que el padre tiene los fondos y quiere la tenencia. Es decir, al parecer no hemos solamente pasado de un tema de cosificación intrauterina, sino de cosificación extrauterina. Claro, porque en verdad, y esto lo hablamos inclusive cuando hablamos de casos de juicios por tenencia o de visitas, ¿cuál derecho de quién? O sea, derecho del padre, derecho de la madre. Es el deber del padre y el deber de cualquier adulto velar por el derecho del niño a la vida. O sea, este no es el derecho del padre a que tu hijo esté conmigo, el derecho de la madre a que viva conmigo. Es el deber que tienes de velar porque la vida de este hijo no solamente sea digna, sino que además se le mantenga, ¿no? O sea, pero es un deber, ojo. Esto, para no caer en lo que tú decías, este juego medio malévolo, perverso, de que nos engatusa, porque nos hace terminar diciendo cosas que, o sea, caemos en el tema, oye, ¿cuál derecho? ¿Cuál derecho del padre? De hecho, no es tu deber como hombre, como adulto, como ser humano, de velar por la vida de otro ser humano, y particularmente si tú has sido protagonista de gestar su vida, o sea, por supuesto, ¿no? Es un deber que no se le debe, por el cual se tiene que uno pelear para poderlo ejercer, ¿no? Pero también todo esto aquí es parte, de cierta forma, de este movimiento feminista de género, ¿no? El desaparecer la figura del padre y del hombre del escenario, ¿no? En todos los ámbitos. Porque la mujer, aquí en el Perú también puede adoptar sola, no necesita estar casada. Puede adoptar una soltera, hasta un soltero creo. Pueden adoptar los solteros, ¿no? Y la mujer tiene todas las de ganar en los juicios de tenencia de los niños, todas. Y hay hombres llorando por sus hijos, llorando por querer tenerlos, por querer visitarlos, y no pueden porque la mujer presiona con el hijo para obtener mejores réditos en la división de los bienes, por ejemplo. Es un tema muy fuerte, ¿no? Muy amplio también. Lo que pasa es que no podemos negar con todo esto que sí existe, o sea, realmente una conducta de los muchos hombres, que donde esto que estoy diciendo, el deber, ojalá se ejerciera. O sea, yo estoy diciendo, oye, reacciona, no es que te estén quitando ningún derecho, no molestes ahora, te están quitando tu derecho, lo que tú tienes que hacer es cumplir tu deber como padre, ¿no? De velar por los derechos de tu hijo, pero así, ¿no? Porque justamente yo creo que gran parte del problema que vivimos está en que muchos hombres no asumen su deber de hombres, de proteger la salud de sus hijos, de sus esposas, de sus familias, que más bien creen que su deber o sus derechos justamente no son respetados y los exigen a la fuerza muchas veces, que sí, hay muchas mujeres que terminan embarazadas por hombres que creen que su derecho es violarlas, también, que su derecho es satisfacerse sexualmente con su mujer o con la mujer de quien sea, y eso sí ocurre, y eso no se puede dejar de ver, porque, insisto, o sea, que tratamos el problema. Es decir, tampoco no podemos crear situaciones de poder, situaciones o espacios de poder que al final permitan el abuso de un lado al otro. Es decir, pongo un ejemplo, la ley de España de violencia de género, o pongo otro ejemplo, y los explico los dos. La ley de España de violencia de género establece que la carga de la prueba la tiene el denunciado. Es decir, que el denunciado ahora ya no se presume inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, sino que se presume culpable hasta que compruebe su inocencia. Y cuando hay algo que no ha pasado, es bien difícil de probarlo. Por otro lado, también inclusive en Estados Unidos, las universidades norteamericanas establecieron un cambio en el significado del consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, antes se decía que el no es no. Es decir, cuando una persona decía no, se entendía que no había por qué forzarla, y es lo correcto, lo que todos entendíamos. Ahora se exigió un consentimiento
afirmativo, decir sí constantemente durante todo el lapso del momento de la situación sexual. Entonces, a lo que voy es que está bien, tenemos que entender que sí hay una problemática de eso, y concuerdo con el doctor respecto al tema, pero las medidas que se toman no pueden ser peores, ahí está, la cura no puede ser peor que la enfermedad, ¿ya? Y no se puede crear normativamente círculos de poder arbitrario, donde al final lo que sucede es que se complementa el primer abuso con el otro, ¿me entienden? A eso voy. Importante para estos casos la educación, pero una educación basada en principios, una educación basada en la verdad y no en querer esconder la verdad que hay en todo este asunto del aborto. El testimonio de Patricia Sandoval nos impacta más porque ella llegó a trabajar en esta institución norteamericana de Planned Parenthood, así que vamos a ver qué fue lo que ella encontró allí, que todavía no tenía conocimiento de lo que realmente es esto, ¿no? Una industria. Vamos a verlo. Tenía que aconsejar a las chavas antes del aborto y tenía que asistir a los doctores. Los lunes me tocaba aconsejar a las muchachas y recuerdo el primer día de trabajo, la encargada me metió en un cuartito chiquito, escondido, ¿verdad?, atrás del edificio, y me dijo: Patricia, hoy vas a dar consultas en español y en inglés. Si tú ves que una muchacha no quiere ir a su cita de aborto el miércoles, si tú ves que una muchacha está llena de miedo, de terror y se quiere echar para atrás, es tu trabajo de convencerla de que tú has tenido un aborto, de que ella va a estar bien y tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella no falte a su cita. Teníamos que hacerles un ultrasonido para verificar los meses del bebé, prohibido de que las mamás lo vieran. No podíamos dejarlas ver. Martes eran los días donde las mujeres embarazadas que sí iban a tener su bebé llegaban para ayuda médica. Totalmente diferente a la atmósfera en Planned Parenthood. Podían ver las pantallas, el vocabulario era diferente. Durante las consultas los lunes, prohibido decir la palabra bebé, él o ella. Tenía que usar bolsa de células o feto. No podía usar bebé, la palabra bebé. Los martes, totalmente diferente. Las enfermeras, los doctores, mira tu bebé, mira los brazos, mira todo, totalmente diferente. Hipócritamente, podemos decir, ¿no? Pero ocupaba mi trabajo y yo realmente estaba muy confundida, yo no sabía lo que estaba pasando. Los miércoles y los viernes se oían gritos, llantos en el lugar, las muchachas se desmayaban, era horrible. Esa es la parte donde ella comparte lo que le tocaba realizar, ¿no?, al entrar a esta empresa a trabajar, pero lo más desgarrador es lo que viene a continuación, cuando ella tuvo que asistir al médico ya cuando se estaba practicando el aborto. La primera chava tenía 3 meses de embarazo. Después de su aborto, mi trabajo era agarrar la bolsa, la que está pegada a la máquina que usan para el aborto, vaciar la bolsa en una charola de vidrio y yo realmente pensé que iba a ver una bolsa de células. Nunca me imaginé que iba a haber partes de humano. Y recuerdo que ella agarró esas pinzas y la metió en la charola de vidrio. De repente saca un bracito y lo alza hacia la luz y me dijo: mira, esta es una de las partes que tienes que buscar. Son 5 partes, son los bracitos, las piernas y la cabeza. Tenemos que buscar estas 5 partes para avisar al doctor. Doctor, aquí están todas las partes del bebé. La muchacha, la paciente se puede ir, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella alzó ese brazo a la luz y nunca se me olvida que yo podía ver todos los detalles de esa mano. Después alza una pierna y recuerdo que podía ver los vellitos de la piel, las rodillas, todas las líneas, todo en detalle. Y al último alzó la cabeza, que podía ver las cejas, las pestañas. Y ahí es donde yo dije: Dios mío santo, yo maté a mis hijos. Es cuando pude ver la verdad.
Dije, a mí me mintieron, me engañaron. Lo que se me hizo raro es que las personas que trabajan en ese lugar, en Planned Parenthood, no tienen emoción. Se me hacían muy como robots. No tenían reacción, emoción, buscaban las partes, las tiraban y era algo muy, muy extraño. Mientras que yo me estaba muriendo por dentro. Al final del día, amarras la bolsa, le pones la fecha, ¿verdad? Abres un congelador grandísimo y ves puros bebés congelados en hielo. O sea, son bolsas congeladas, ¿verdad? Son puros bebés con las fechas. No duré mucho tiempo en ese trabajo, duré un poquito menos de un mes porque ya no aguantaba. El último día del trabajo llegó una muchacha de casi 6 meses de embarazo con gemelitos. Y cuando yo le vi su pancita y me dijeron que eran gemelos, dije, Señor, yo no puedo vaciar esa bolsa en esa charola y ver 2 niños enteros y buscar esas partes del bebé. No puedo, Señor. Y nunca regresé. Un tanto crudo, ¿no? La forma como ella lo cuenta, pero es que es la única forma de que se pueda entender. Y a mí me sorprende, Carol, que tanto ha avanzado la ciencia y todo, y que haya todavía personas que no entiendan de que el niño ya está formado, si eso se enseña en la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? Negación. O sea, negación y lo que también decía Jorge, manipulación del lenguaje. Son las dos cosas. Entonces, la cosificación del ser humano. El decirte que es un amasijo de células, que es un coágulo, ¿no? Cuando las mujeres, por ejemplo, que es el caso de otra chica también que trabajó en Planned Parenthood, que abortó con pastillas, esas pastillitas que te venden por internet, ella recibió a su hijo, porque lo recibes, porque lo que te producen las pastillas son contracciones, y botas el bebito, y ella recibió a su hijo en las manos. ¿Cuántas chicas están abortando en sus casas con esas pastillas, recibiendo al niño entero en sus manos? ¿Te puedes imaginar el golpe que puede ser eso para lo que ves, lo que sientes, el recuerdo y todo? Y todo esto que ha visto Patricia, ¿no? Los centros abortivos donde la gente pasa como si fuera... Sí, una simplemente carnicería. una carnicería, un servicio, ¿no? Donde van, de tanto ver al niño esta práctica diariamente, ¿se vuelven así? ¿Se endurecen tanto, doctor? Sí, como locos, dijo ella, ¿no? Como locos, así mencionó, o sea, como es lo que te decía, te partes, te bloqueas. Esto solamente me traía el recuerdo de, hablamos de las leyes, de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y hay zonas donde en nuestro país, hace años, no ahora, usualmente zonas donde, por ejemplo, el embarazo adolescente es mayor todavía, donde esto que está contando es la historia en una clínica donde se hizo. Acá, no creo que esté diciendo nada que no se pueda decir, pero se cerraba, era el horario que cerraban los hospitales del país, y en las noches, en algún hospital de alguna región de nuestro país, se volvía a abrir en la noche, para que algún médico, pasaban en cola 5 o 10 niñas casi todas las noches. Y eso era lo que pasaba acá y seguramente sigue pasando. El embarazo adolescente, hace poco hemos visto, sigue siendo de 24% solamente en nuestra Amazonía, que ha aumentado más todavía de lo que ya estaba, y las diferencias mayores todavía, pero esas son regiones donde los abortos son mayores todavía. Y donde, ojo, cuando me dicen abortos clandestinos, sí, pero por si acaso se hacen en los hospitales, se hacen por médicos, se hacen y se paga por eso. O sea, y también, y eso mantiene instituciones, por si acaso, ¿no? Entonces, al costado, alguna vez estuve en una conversatorio así en el Congreso de la República, y andando con los congresistas, les decía, estamos discutiendo mucho, pero ¿saben? Aquí a 3 cuadras hay un lugar que dice interrupción del embarazo. Están hablándome de la vida, están hablando de las leyes, pero a 2 cuadras todos los días entran y salen. ¿No lo han visto? Porque cuando ustedes se bajan en su micro o en su carro, por ahí pasan, dice interrupción del embarazo, y toda una cuadra llena de esto. O sea, el tema es que hay un asunto de esta negación. Ojo, tenemos que mirarnos y dejar de mirar tanto al otro, y nosotros también pasamos por ahí, y lo vemos todos los días. No quiero que nos flagelemos, lo que quiero es que nos hagamos cargo, ¿no? Si vamos a marchar por la vida, que no sea, pues, decía yo, como el Domingo de Ramos solamente, que sea realmente un comprometerte con algo que es efectivamente dar una oportunidad a tantas niñas, a tantas mujeres que sufren lo que están sufriendo, y no quedarte solamente
en la crítica o en el cuestionamiento de sobremesa, sino participar activamente por resolver la vida de niñas, ¿ah? Porque no estamos hablando de otra cosa. Sandra, sí, me parece muy importante el apunte que ha hecho el doctor. Y también quisiéramos resaltar los proyectos que se han dado en el Congreso, ¿no? El proyecto Cunas Salvadoras es un buen proyecto. Lo que hay que entender, porque fue muy criticado por las feministas, es obvio, ¿no? El negocio no va con Cunas Salvadoras, el negocio que ellas promueven no va con Cunas Salvadoras. A continuación, porque o sea, no se trata de que quieren ayudar a la mujer que está en crisis, una situación difícil, sino de extraerle el producto, porque se vuelve un producto para ellos el concebido, para luego hacer una industria con ello. Y vamos a escuchar a Patricia que lo comparte. Siempre he estado en ese ambiente médico, ¿no? Trabajando para doctores, y dije, bueno, con un dermatólogo, por mi vanidad, ¿verdad? Por ese desorden de autoestima, ¿verdad? Empecé a trabajar con él. Y recuerdo un día tuvimos una cita y el doctor nos miró y nos dijo a cada uno de los empleados, mira, vamos a empezar a vender estos productos, son cremas, las quiero entrenar y quiero que ustedes también crean en este producto también, ¿verdad? En ese momento entró el representante y nos explicó un poquito más de los productos, pero nos enseñó el proceso y los ingredientes, de dónde vienen estos productos, ¿verdad? El representante alzó un billboard. Estaba una foto de un feto muerto. Y el representante dijo, estas cremas vienen de niños abortados. Haz de cuenta que todo el proceso para crear esta crema antiarrugas, miraba, es un feto. Después le sacan su piel, el tissue, los ponen a hervir. El representante lo dijo en esas palabras, hervimos al feto como un caldo de pollo, usamos las proteínas del caldo, ¿verdad? Y sigue el proceso, y haz de cuenta que el proceso empieza con el feto, flecha, 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 y termina con la crema antiarruga. El doctor dice en ese momento, este producto es natural, es orgánico, es lo más exclusivo que está en el mercado en este momento. Pero el problema es que no podemos decirle a las personas los ingredientes. ¿Cómo vamos a decirle a las personas que matamos humanos para hacer una crema antiarruga? Y cuando dijo esas palabras, era como un flash de Planned Parenthood, la mentira, el engaño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ocultar esto? ¿Cómo vamos a tapar esto, verdad? Duraron media hora en la junta tratando de usar diferentes, tratando de tapar los ingredientes de la crema, ¿no? Esa es una muestra de que no les interesa a las mujeres que tienen esta situación difícil de afrontar un embarazo no deseado, sino hay todo un negocio detrás y no son solo las cremas, hay muchos otros productos, Carol. La obtención de colágeno a través de niños abortados, ¿no? Y eso también me hace recordar la época de Hitler, cuando utilizaban a seres humanos para hacer jabones. O hacer sustrato para las pistas, o sea, estamos regresando a lo mismo, a utilizar a personas a las que ellos han calificado como no personas, como simplemente objetos utilitarios y punto. Ahora, no solamente es la venta de los niños para hacer cremas, ese tipo de cosas, sino también hay laboratorios de investigación y universidades que tienen acceso a las clínicas abortivas, que tienen unos listados con los órganos del cuerpo, dependiendo de las edades y con los precios al lado. Uno accede a ese listado y simplemente es su pedido y por DHL o lo que fuera te lo mandan para que puedas hacer los trabajos que quieres hacer en biotecnología o en las universidades. Y toma nota, Sandra, ¿quién paga esto? En los países donde el aborto es legal y gratuito, porque nada hay gratuito, lo pagan los contribuyentes, los pagan los ciudadanos, los paga el Estado. Por eso la estrategia del negocio es que sea un derecho, porque si es un derecho, va a tener de alguna manera el Estado que proveerlo. Es decir, y el Estado no saca plata de nadie, saca plata de nosotros, no saca plata, él no lo produce. Entonces nosotros, al final, lo que buscan esas empresas, claro, es que nosotros terminemos pagando sus... a los distribuidores de los fármacos, distribuidores de las herramientas, a los que brindan el servicio, los médicos que matan a los niños, todo. Por eso es que
es la estrategia. Se puede ver que esa es la última parte de la estrategia. No solamente que sea una conducta aprobada y valiosa, como hemos visto, ¿no? Que sea valiosa, sino que además se convierte en un derecho, porque una vez que sea un derecho puedo pedirle al Estado o exigir al Estado que me lo provea. ¿A costa de quién? A costa de todos los ciudadanos. Realmente muy penoso todo esto que está ocurriendo y esperemos que usted pues esté tomando conciencia de lo que le estamos dando a conocer en este programa. Nos vamos al corte y regresamos con la última parte y pues vamos a ver también la doble moral que hay en nuestra sociedad. Hablemos sobre uno de los temas más emocionalmente cargados que existen, aborto, pero de una manera no emocional. Además, no toquemos la pregunta que más preocupa en la discusión del asunto: si el aborto debe ser o ilegal. La única pregunta aquí es la moral. ¿Es normal dar fin a la vida de un feto humano? Empecemos con esta pregunta. ¿El feto humano tiene valor y derechos? Bien, es un hecho científico que el feto humano es vida humana. Aquellos que argumentan que un feto humano no tiene derechos dicen que el feto no es una persona. Pero incluso si usted cree eso, no significa que el feto no tenga un valor intrínseco o que no tenga derechos. Hay muchos seres vivos que no son personas y tienen valor y derechos, por ejemplo los perros y los animales. El argumento moral número 1, un ser vivo no necesita ser una persona para tener valor intrínseco y derechos. Cuando son enfrentados a este argumento, las personas usualmente cambian de tema a los derechos de la madre. Quiero decir, los derechos de la madre a terminar con la vida del feto bajo cualquier circunstancia, por cualquier motivo y a cualquier momento de su embarazo. ¿Eso es moral? Lo es si creemos que un feto humano no tiene valor intrínseco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gran mayoría cree que un feto humano tiene esencialmente un valor infinito y un derecho a vivir casi absoluto. Cuando una mujer embarazada quiere tener a su bebé, entonces la sociedad y sus leyes ven al feto como tan valioso que si alguien llegara a asesinar a ese feto, esa persona podría ser procesada por homicidio. Solo cuando una mujer embarazada no quiere tener a su bebé, algunas personas consideran a su feto como que no tiene valor. Ahora, ¿tiene eso sentido? No pareciera. O un feto humano tiene valor o no lo tiene. Y este argumento moral número 2. ¿Sobre qué bases morales puede la madre decidir el valor de un feto? Ciertamente no hacemos lo mismo con respecto a un recién nacido. Es la sociedad, no la madre ni el padre, la que determina si el recién nacido tiene valor y derecho a vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería ser distinto antes de que el ser humano nazca? ¿Por qué una persona, la madre, determina si ese ser no tiene derecho a vivir? La gente responde diciendo que la mujer tiene derecho a controlar su cuerpo. Eso es completamente cierto. El problema, sin embargo, es que el feto no es su cuerpo, está en su cuerpo, en un cuerpo distinto. Y ese es el argumento moral número 3. Cuando uno pregunta por el feto, no le pregunta a la mujer embarazada, ¿cómo está tu cuerpo? La gente pregunta, ¿cómo está el bebé? Argumento moral número 4. Virtualmente todos concuerdan que al momento que el bebé nace, matarlo sería un asesinato. Pero matarlo de forma deliberada pocos meses antes de su nacimiento es considerado moralmente no más problemático que sacarse un diente. ¿Qué sentido tiene eso? Por último,
Argumento moral número 5. Existen instancias en las que prácticamente todos, incluso entre los que son pro elección, reconocen que el aborto podría ser no moral. Por ejemplo, ¿sería moral abortar un feto femenino solo porque la madre prefiere niños que niñas? Como ha ocurrido millones de veces en China y otros lugares. Otro ejemplo más. Digamos que la ciencia desarrolla tanto un método que pudiera determinar si el niño en el vientre es gay o no. ¿Sería moral matar a un feto gay solo porque su madre no desea un niño gay? Y sobre la moralidad del aborto en casos de violación o incesto. Pero con respecto a la gran mayoría de los abortos, son mujeres sanas, abortando fetos sanos. Seamos claros, la mayoría de estos abortos sencillamente no son morales. Las buenas sociedades pueden subsistir habiendo personas que hacen cosas inmorales, pero una buena sociedad no puede subsistir si llama morales a cosas inmorales. Estos argumentos son muy claros, muy didácticos, incluso con los gráficos. Estamos ya en el último bloque de este programa, hoy con el tema del aborto, un delito o un derecho. Doctor Recarte, sus palabras finales, luego de lo que hemos escuchado. ¿Hay una doble moral en nuestra sociedad? Sí, ¿no? Sí, definitivamente hay una doble moral y que está inserta en los corazones de todos, de alguna forma. Y yo creo que si algo debíamos trabajar duro es en eso, ¿no? En mi corazón, yo quisiera trabajar mucho en mi corazón, quisiera que tú trabajaras mucho en el tuyo, que los que estés trabajando trabajen cada uno en el suyo propio, que más allá de mirar a los demás, yo pensaba la vez pasada, a veces hacemos linchamientos masivos, a veces sobre todo mediáticos ahora con las personas que están en contra de nosotros o que no están de acuerdo con nosotros. Y yo no recuerdo nunca que nadie haya organizado ningún linchamiento contra los que mataron a Cristo, por ejemplo. Ni nadie hizo nada al respecto. Lo que hicieron más bien fue abrir las puertas para convertir a esa gente que estaba sola, que estaba desesperanzada, porque justamente sus vidas eran lo suficientemente importantes como para querer ser atractivas para la gente que estaba tan sola, ¿no? En este video que vimos en el bloque anterior, cuando él miente y dice, no les digamos que son humanos, o sea, ¿no? Yo decía, como terapeuta no puedo dejar de hacerlo, es la deformación profesional, decía, uy, una grieta, está mintiendo, o sea, sabe lo que hace, o sea, tiene esperanza. Ese hombre, por más malvado y por más cosas malas que haya hecho, todavía tiene esperanza. Porque está encubriendo, o sea, él sabe, en algún lugar de su corazón, allí puesto, sabe que está mal, por eso tiene que mentir. No solamente porque tiene que engañar, o sea, tiene que engañar y engañarse y no decir, porque en el fondo de su corazón todavía sabe que está mal. Entonces, tener esa oportunidad de mirarte y aprender a mirarte a ti y de acoger al otro es muy importante. Yo decía en esta marcha de hoy, lo importante de marchar por la vida es marchar por esa vida que es todos los días, ¿no? De hacer que nuestras niñas, que nuestras mujeres, que nuestros hombres, que nuestros niños veamos realmente una sociedad común, de armonía, de generosidad, no de cuestionamiento, ni de juzgamiento, ni de soberbia, sino todo lo contrario, de mucha humildad, de reconocernos miserables, como he dicho muchas veces, pero con el otro, ¿no? De prójimos, no de estar hincándonos todo el tiempo, sino al contrario rescatándonos. Y solamente para terminar, como médico y como bióloga, tú me dirás, ¡qué maravilla! ¿Tú sabes cuántas células tuvieron que morirse para que finalmente una fuera por la otra? O sea, y por eso yo le decía a mis hijas, le digo, oye, tú tienes que saber, cuando tú naciste, tenías 1 millón de ovocitos en tu ovario. Varios millones. A los 12 años te quedaban 250.000. A la hora de tu edad fértil eran como 50.000, unos cuantos miles. Cuando finalmente ese ovocito va a ser fecundado, han sido años que han estado esperando a que finalmente sea fecundado. Y es uno, después de un montón de espermatozoides que luchan por entrar, sale uno. Esa maravilla nomás, hablando de lo valioso, digo, ¿cómo no va a ser valioso eso, no? Y eso es por lo que por lo menos yo marcho, y marcho porque esa maravilla de la vida se perpetúe en ese hogar tan hermoso que es el feto, siga luego en el nacimiento, en el corazón de nosotros, que tiene que estar preparado para eso. Yo creo que marchar por la vida es solo testimoniar, no es señalar a nadie, no es ser más que nadie, no es ser más que nadie, ni en número ni en fuerza. Es sobre todo abrir las puertas para que quien quiera, ojo, si te estás sintiendo ahí un poquito, piensa que tal vez hay posibilidades de vivir más en paz, reconciliándote con lo que sea que hayas vivido en tu vida y hayas hecho, ¿no? Eso que yo diría.
Jorge, la legislación es importante, pero hay que saber direccionarla y hay que saber otorgar verdadera ayuda a nuestra sociedad. Sí, la verdad, justo cuando mencionaba el tema de cunas salvadoras, lo mencionaba porque es un proyecto que brinda opciones más allá de lo que es el aborto, pero no solo eso, se le criticó, pero no se vio que en realidad es un proyecto de varias otras medidas que se tienen que tomar y que se van a tomar. Entonces, a través de nosotros, lo único que podemos hacer es exhortar por ahora a los congresistas a que no solo aprueben esa ley, ese proyecto de ley, sino que además sigan generando medidas que sean integrales, que se complementen con el de cunas salvadoras, porque ahí no solamente ha acabado. Y por otro lado también que le den prioridad a la familia, porque la verdad del asunto, el viceministerio de familia que se encuentra en el Ministerio de la Mujer no está cumpliendo con sus objetivos. No se da cuenta que cuando uno ve a la mujer dentro del entorno familiar, la ve de manera omnicomprensiva, porque la mujer es madre, es hija, es hermana, es prima, es nieta, es abuela. Cuando tú sacas a la mujer y sacas al hombre de la familia y no lo ves de acuerdo a ese entorno, entonces lo único que vas a tener son errores, vas a tener sesgos a la hora de legislar. Entonces, nada más eso, y bueno, alentarnos a que vayan a la marcha por la vida, porque la verdad del asunto, ¿qué más? Como dijo el doctor, todos esos pasos nos quiere decir una cosa, que somos un milagro, cada uno de nosotros somos un milagro. Que no merece que esa luz que nace sea apagada. Carol, mañana tomamos las calles. Mañana sí. Tenemos ahí para salir caminando. Solamente el gameto de un hombre y el gameto de una mujer, lo único que va a resultar de eso es otro ser humano. Que no pueda ejercer sus derechos estando dentro del vientre, porque físicamente no lo puede hacer, es una cosa diferente. Pero es un ser humano. Y por ese ser humano, por las mujeres, es que salimos a las calles. Y queremos que Marcha por la Vida no se quede, como decía el doctor, solamente en un evento en que todos vamos felices a celebrar la vida en nuestro país un sábado por la tarde, sino que esto sea también el incentivo y el comienzo de muchos otros proyectos que deben salir adelante en favor de la mujer y en favor del niño. Ahora, esta marcha no solo se va a realizar en Lima, tengo entendido que hay también otras provincias. Sí, se va a hacer en Piura. Piura tiene una marcha muy grande que este año va a ser un festival, porque lamentablemente, y ahí tenemos también un tema de vida, no se ha hecho la reconstrucción en el norte. Entonces las calles no están en las condiciones necesarias como para caminar. Entonces defender la vida también es defender a estas personas, ¿no? Defender su dignidad. Y también va a ser en Ayacucho, en Cañete y en Moyobamba. O sea que hay 5 lugares en Lima donde saldremos a las calles y también en otros países, en Colombia, en Inglaterra, también se está haciendo marchas por la vida. Bien, nosotros estamos llegando a la parte final del programa, recalcando la invitación a todos ustedes que nos han visto a través de este espacio. El día de mañana es muy importante para que no solo usted, sino con toda su familia puedan acompañarnos en esta marcha por la Avenida Brasil, para que demos testimonio de que es importante cada ser humano que es concebido en el vientre de una mujer, sea cual sea las circunstancias. No merece pagar el delito de otros con la muerte. Así que unámonos todos el día de mañana en esta caminata, en esta fiesta que es la Marcha por la Vida, para poder seguir disfrutando de ella, no solo nosotros, sino las nuevas generaciones que tienen que seguir adelante. Gracias por su sintonía, los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, con sus amistades y bueno, a seguir informando de lo que realmente es verdadero. Dios les bendiga.